Muy bien, pues nada, comenzamos el webinar de hoy. Buenos días a todos, mi nombre es Javier Salvador, soy el técnico de aplicaciones de la Delegación Centro del ENCE y bueno, como sabéis, hoy vamos a repasar las funciones de nuestro bloque tecnológico o nuestra funcionalidad FAST de Pick and Place, ¿vale? Antes de empezar con estas funcionalidades, pues vamos a ver un poquito lo que entendemos por Pick and Place, un poco los sistemas de coordenadas con los que puede trabajar este bloque tecnológico y, bueno, con qué mecánicas puede trabajar esta función FAST. ¿Vale? Entonces, este bloque o Pick and Place en principio pues está pensado para aplicaciones en las que tenemos que movernos a diferentes posiciones dependientes de un sistema de coordenadas espaciales, ¿vale? Los casos más habituales para el uso de este bloque pues podrían ser para realizar movimientos de coger unos materiales y dejar este material en un palet, por ejemplo. De ahí que, bueno, pues el título del webinar hablemos de funciones de paletizado. El movimiento que realizamos con este bloque es un movimiento coordenado de 3 o 4 ejes que se controlan como uno. Es decir, realizamos un movimiento interpolado de estos ejes con el que conseguimos controlar la trayectoria común de todos los ejes y definir esta trayectoria. O sea, no se realizan movimientos independientes de cada uno de los ejes como podríamos realizar con un sistema en el que controlamos con cada equipo con un variador inteligente, diríamos. Aquí el movimiento está centralizado en el controlador y controla la trayectoria de todo el grupo de ejes. En este bloque, bueno, no sé si sabéis, las funcionalidades FAST o los bloques FAST, cada una de los que tenemos, pues dependiendo las necesidades o funcionalidades que necesitemos en nuestra aplicación, los distinguimos en diferentes categorías. En este caso, hay algunos que tienen dos versiones. Y en este caso, en el Pick and Place, tenemos hasta 3 versiones. Siempre la nomenclatura que usa el ENCE es la más estándar, la más básica, es la función base, la intermedia sería la state y la que nos permite más funcionalidades sería la high. En este caso, disponemos de las tres funcionalidades. Y como sabéis, estos bloques FAST cuestan una serie de créditos, es decir, hay que poner una especie de licencia para poder usarlos en el controlador. Pero este número de créditos, esta licencia es independiente de la funcionalidad o del bloque, del nivel de bloque que usemos. Es decir, tanto la función base como la high valen o cuestan el mismo número de créditos. No por tener más funcionalidades vale más créditos o menos. ¿Vale? Son los tres exactamente igual, entonces podemos definir a posteriori dependiendo de nuestras necesidades o si hemos empezado a trabajar con un bloque y al final necesitamos más funcionalidades que nos las puede dar el bloque superior, pues sin ningún problema podemos cambiarlo sin necesidad de gastar más créditos o de tener que pedir una licencia mayor. Disculpa. ¿Vale? Dentro de, como os he dicho, estos bloques lo que controlan es un grupo de ejes, no controlan los ejes individualmente, sino que en la entrada del bloque hay que definir un grupo de ejes. Y dentro de nuestro controlador podemos insertar una serie de grupo de ejes y estas son un poco un ejemplo de estas mecánicas o de las diferentes mecánicas que podemos controlar a través de nuestro bloque FAST. ¿Vale? Desde un robot paletizador, como veis aquí en la parte de arriba,
un SCARA, un cartesiano, un portal cartesiano, un belt kinematic, un robot delta o un robot delta lineal, ¿vale? La única, quizás, mecánica que estéis menos familiarizado puede ser, que es un poquito más especial, puede ser la belt kinematic que veis aquí, en la que consiste, dependiendo, bueno, pasa a través de toda la mecánica, a través del eje este que veis aquí A1 y del A2, es una correa continua que pasa por todo ello, abraza todo lo que veis aquí, haciendo una especie de cruz, ¿vale? Y dependiendo del giro, del sentido de giro de los motores A1 y A2, pues provocamos un desplazamiento arriba, abajo, derecha, izquierda, y conjuntamente arriba y derecha, abajo, izquierda, lo que fuera. Vale. Y luego, bueno, de la diferencia entre un delta normal y un delta lineal es que, bueno, pues los ejes son guías lineales en lugar de un eje rotativo normal con unos brazos. Vale. Estos grupos de ejes, pues Lence ya tiene desarrollado la transformada para pasar el movimiento circular del eje a lo que es el movimiento coordinado total. Y estas, dependiendo qué mecánica utilicemos, pues también, vale, estas transformadas, al llevar, bueno, pues un desarrollo detrás, Lence ha decidido que valgan también una serie de créditos. Entonces habría que sumar los créditos necesarios para trabajar con la FAST y los créditos necesarios para poder usar esta mecánica o esta transformada de estos grupos de ejes. ¿Vale? En cuanto a las coordenadas con las que podemos trabajar en un sistema cartesiano, perdón, ¿podéis poner el micro en mute? Estoy oyendo por ahí algún ruido. ¿Alguien puede silenciar el micrófono, por favor? De acuerdo, muchas gracias. Vale, pues en cuanto a los sistemas de coordenadas con los que podemos trabajar, estas coordenadas, estas posiciones de destino, pues pueden estar referidos a la máquina, como veis ahí, a una coordenada, a un sistema de coordenadas MCS o Machine Coordinate System. ¿Vale? Lo que es al producto a paletizar, que sería el PCS, el Product Coordinate System. Ahora vemos una ventaja de usar este sistema de coordenadas. O bien podemos trabajar también con la punta de la herramienta, que sería el Tool Coordinate System o TCS. ¿Vale? Al usar, como veis aquí, el PCS, si tenemos un sistema en el que debemos paletizar pues en 2 palets o en X número de palets posicionados en diferentes posiciones, trabajar con el sistema PCS nos hará la vida más sencilla, digámoslo así, porque únicamente con darle un offset entre la máquina y un palet, en este caso, y el otro palet, o sea, cambiar solo con un parámetro la posición del palet, luego todas las posiciones donde vayamos a dejar el producto encima del pallet y haciendo las capas correspondientes, no tendremos que modificarlo. Si usamos otro sistema de coordenadas, cada una de las cotas de paletizado, para hacer lo que son los mosaicos, tendremos que calcularlas porque serán posiciones totalmente diferentes. Pero si lo que hacemos es definir un origen de coordenadas PCS y luego hacemos otro sistema de coordenadas PCS relacionado, cambiándolo únicamente con un offset respecto a un punto fijo, pues el resto de coordenadas donde vayamos a paletizar, en este caso, serán las mismas, ¿vale?
Vale, bien. Dicho esto, pues vamos a ver un poco las funcionalidades que nos da el bloque FAST. Bueno, ahí veis una representación del bloque a la derecha, en el que veis, dependiendo el nivel de bloque que usemos, si es el base, el state o el high, lógicamente tenemos más funcionalidades y esto hace que tengamos más entradas, más salidas en el bloque, como veis ahí diferenciadas con una serie de colores, ¿vale? Pero lo que es la funcionalidad básica es exactamente igual para las tres, ¿vale? Vamos a ver un poquito desde las más básicas a las más avanzadas que dispone el bloque. Lo primero que veis ahí es el Basic Motion Base más. El Basic Motion Base lo que nos da, bueno, es el bloque más básico que tiene el ENCE y que está embedido en cada uno de los bloques FAST con mayores prestaciones o de otras funcionalidades que tiene el ENCE. Siempre en una capa inferior, siempre tenemos encapsulado un Basic Motion Base que nos va a permitir mover cada uno de los ejes de nuestro grupo de ejes, en este caso, de manera individual, ¿vale? Podemos mover manualmente los ejes, podemos posicionarlos. En este caso quizás no tenga mucho sentido porque ya vamos a disponer de estas funcionalidades externamente, pero quizás en otros bloques FAST sí que nos puede venir bien tener embedido este Basic Motion Base. Entonces, la primera funcionalidad, aparte de esta que os pongo aquí, es el movimiento manual, ¿vale? Las particularidades de este movimiento manual es que disponemos, al ser un grupo de ejes, como hemos comentado, disponemos de una variable, en este caso se llama Select Axis, en la que vamos a seleccionar qué eje de mi grupo de ejes vamos a mover, ¿vale? Y dentro de este grupo dentro de esta variable nos va a permitir mover mis ejes cartesianos, es decir, mi eje X y Z de mi cartesiano o mis ejes reales, ¿vale? Como veis aquí, si ponemos un valor 1 sería el eje X del cartesiano, 2 un eje Y, 3 el eje Z, por ejemplo el 6 sería el giro si lo tuviéramos, o ejes auxiliares el 4 y el 5, y a partir del 7 ya serían los ejes reales. La única particularidad para poder mover unos u otros es que para poder mover los ejes cartesianos necesitamos tener hecho el homing, ¿vale? Si quisiéramos mover los ejes reales no haría falta tener hecho el homing para poder moverlos en manual. El segundo funcionalidad que tenemos sería el homing. Lo pongo aquí, el homing lógicamente es necesario, pero lo pongo como una funcionalidad, bueno, especial, entre comillas, porque al tratarse de un grupo de ejes, tenemos la posibilidad con esta funcionalidad de hacer el homing conjunto de todos los ejes. Con una única orden de homing se realizará el homing de todos los ejes que forman parte de mi paletizador, en este caso de mi grupo de ejes. Lo que sí que tenemos o nos da la posibilidad de definir es en qué orden se ejecutan los homing de cada uno de mis ejes cartesianos. Imaginaos que hay algún obstáculo y yo tengo que primero tener que subir y hacer el homing en el eje Z, pues podemos definir que el primer eje que ejecute el homing sea el Z y luego el X y el Y lo pueden hacer a la vez. O primero se tiene que mover en Z, luego en X, luego en Y. Tenemos todas esas posibilidades de hacer un homing por orden. E incluso lo podríamos cambiar, dependiendo las posiciones o lo que fuera, podríamos darle el orden externamente. Al final es una variable que está dentro de los parámetros del bloque. Podemos definir en cada momento el orden en el que vamos a ejecutar el homing.
Luego, dentro de los modos de homing de que disponemos son los métodos tradicionales que puede tener cualquier drive del ENCE ¿vale? Tenemos los homings hasta un final de carrera, por touchproof, por par, ¿vale? Disponemos todos los ejes que quizás conocéis, o sea, todos los métodos de homing que quizás conocéis si habéis usado nuestros drives en alguna ocasión. La siguiente es la posibilidad de definir la trayectoria y los parámetros que forman parte de ella. Dependiendo del nivel de bloque que hayamos usado, si es el base o ya es el state, pues podemos definir una trayectoria con más o menos puntos. Dentro de la funcionalidad base, podemos definir una trayectoria de este estilo. Tenemos un punto inicial donde estamos, la start position, que es la posición actual, y tenemos la posición final, en la parte de la derecha, donde le daríamos las cotas en X, en Y y en Z, bueno, y de un eje auxiliar o del giro, si lo tuviéramos. Y podemos definir con dos variables, como veis aquí a la izquierda, la Z start distance, que sería la distancia en elevación que tiene que subir en relativo desde la posición actual, que tiene que subir para luego poderse desplazar en X y en Y, y la Z target distance, que sería habiendo posicionado en X y en Y y en giro, si lo tuviéramos, ya encima de mi punto de destino, cuánta distancia me queda por bajar hasta llegar a mi punto final, ¿vale? También en relativo desde el punto final. Esto, bueno, pues lógicamente es para salvar algún obstáculo. Si hemos cogido algún producto de una cinta que tiene pues como unas topes o algo, pues para poder salvar ese tope, y si queremos meterlo en una caja o lo que fuera, pues podernos pues posicionar encima de la caja y poder bajar para posicionar el material dentro de ella. Luego veis ahí el blending radius, luego en el siguiente punto hablaremos de él, ¿vale? Pero es para generar un radio de curvatura y poder pues eso, hacer un movimiento más suave en las aristas. Lo primero, si hiciéramos un movimiento en el que no tenemos radio de curvatura, es decir, la variable blending radius que disponemos para generar nuestra trayectoria, si es igual a 0, hará una trayectoria como la que veis en la foto, es decir, pasará por los puntos rojos, el punto intermedio 1 y el punto intermedio 2, ¿vale? Subirá esa Z, esta distancia inicial, y a partir del punto intermedio 1 es cuando se empezará a mover en X, en Y, y empezará el giro, si lo hubiera. Y se desplazará hasta el punto intermedio 2, que sería el punto XY de mi punto final en X y en Y. Y a partir ahí habrá terminado también el giro, y a partir de ese punto podrá empezar a bajar. En cambio, si disponemos de un radio de curvatura, es decir, la variable de blending radius es mayor que 0, el movimiento que ejecutará será el que de la foto, ya no pasará por los puntos intermedios 1 y 2, sino que donde empieza a generarse el radio de curvatura es donde se empezará a moverse en X y en Y, empezará el giro, ¿vale? Y lo mismo en el punto de llegada, es decir, empezará esa distancia antes, el blending radius antes del punto intermedio, es donde empezará a ejecutar la curvatura, y cuando la termine de hacer, es decir, ya esté en la vertical, es donde
donde se habrá terminado los movimientos auxiliares y tanto el movimiento en X y en Y ya le quedará pues un trayecto en Z para llegar al punto de destino. Lógicamente hay un valor máximo para este blending radius, es decir, no se puede poner la limitación interna que tiene esta variable es la mitad del trayecto entre dos puntos, es decir, si la Z star distance, por ejemplo, va a limitarme el blending radius a la mitad de ese valor. Es decir, no puedo generar un blending radius desde el inicio, es decir, no puedo tener un blending radius que sea igual a Z star distance. No es posible. Aunque lo pusiera, el valor se me limitaría internamente a la mitad de este valor. No es posible poner un valor mayor de la mitad de la distancia que hay entre dos puntos, o entre los dos puntos que se vaya a realizar este blending radius. Bueno, aquí ya lo hemos visto. Luego es posible darle unas limitaciones a los movimientos, unos valores máximos, y tenemos diferentes posibilidades para limitar, pues, por ejemplo, velocidad, aceleración o jerk. ¿Vale? Podemos limitarlo tanto en el eje cartesiano como en el eje real, también dispone de sus propias limitaciones, como por ejemplo también dentro de del propio bloque tecnológico, de la FAST, tenemos también los valores máximos de velocidad, aceleración y jerk. ¿Vale? Si uno se está limitando al otro. Entonces tenemos que verificar que tenemos estas limitaciones bien configuradas. Dependiendo de la limitación, el perfil se readapta, es decir, si hay algún valor limitado, pues el movimiento quedará limitado al valor que hayamos puesto como limitación. No nos dará ningún error, sino que se limitará la velocidad, se limitará la aceleración al valor que hayamos puesto en cualquiera de esos valores de valores máximos. ¿Vale? Inicio, paro y interrupción de movimiento. ¿Vale? Lógicamente tenemos una señal de marcha, que en este caso la llamamos, o se llama dentro del bloque, el X execute pick and place. Con un pulso de esta señal realizará el movimiento o realizará la trayectoria que hayamos definido. Pero tenemos diferentes señales para detener la ejecución o el movimiento que estamos realizando. ¿Vale? Serían todas estas señales que tenéis aquí, y hay ligeras, ligeras o grandes diferencias entre ellas. Las dos primeras, el path stop y el path halt, lo que hacen cuando activamos esta señal es que los ejes deceleran a través de unas rampas específicas. Cada una de las dos señales tiene su rampa de deceleración. Una será el stop deceleration y el halt deceleration. Son diferentes deceleraciones. Y cuando paran, pues estarán, pararán. Lo único que tenemos de especial es que tendremos activada un bit que se llama XPath Hold, ¿vale? Teniendo este bit activado, porque hemos parado con unas de estas señales, quiere decir que la trayectoria que llevábamos, el movimiento que estábamos realizando, aún está en memoria, es decir, y podemos reiniciar ese movimiento desde el punto en el que estamos, es decir, podemos continuar este movimiento. ¿Cómo continuaríamos? Volviendo a dar la señal de marcha execute pick and place.
¿vale? Volvemos a activar, habiendo desactivado la señal de path stop, path halt, que tienen prioridad. Podremos continuar el movimiento desde donde lo habíamos dejado, ¿vale? Con esta señal. La siguiente señal, bueno, si queremos o si no queremos continuar el movimiento y queremos volver a cargar otro movimiento y ejecutarlo, tenemos la señal XAbort, que es como si dijéramos un reset de la memoria donde almacena la trayectoria o los puntos que queremos realizar. La siguiente opción es el Stop All. ¿Vale? En esta ocasión lo que hacen es, lógicamente, todos los ejes se paran con una rampa definida. También existe una rampa de aceleración definida para esta parada. Pero la diferencia con la anterior o con el path stop es que la trayectoria no queda guardada, es decir, el path hold no se activa. Entonces no podremos continuar la trayectoria por donde la habíamos dejado. Si volviéramos a dar una señal de marcha, volveríamos a realizar el movimiento completo, es decir, probablemente volvería para atrás al punto, o podría ser que volviera para atrás al punto inicial, dependiendo la fase que hayamos elegido, o bien si tenemos la base, pues desde ese punto ahora la start distance se desplazará y llegará con el problema de que quizás haciendo esa start distance puede llegar al final de carrera superior, por ejemplo, etcétera. Pero bueno, aquí no podemos continuar el movimiento. La siguiente señal, el path interrupt, es exactamente igual que el path stop, es decir, nos hace una parada controlada. Eso sí, aquí no hay ninguna rampa definida para este path interrupt. Nos utiliza las rampas definidas dentro del perfil de movimiento que hayamos configurado, la rampa de la propia trayectoria. Y a diferencia de la señal del path stop o path halt, para reiniciar el movimiento, o sea, podemos reiniciar el movimiento, pero el movimiento se iniciará o se reiniciará automáticamente en el momento que desactivemos esta señal, el path interrupt. Eso sí, si hemos activado un XAbort, ya no podremos, por mucho que quitemos la señal del path interrupt, es imposible de continuar. ¿Vale? Estas son lo que son las opciones que tenemos para iniciar o continuar o parar los movimientos. La siguiente funcionalidad interesante que tenemos es el control de la herramienta. ¿Vale? El bloque dispone automáticamente, ya dispone de una salida que llama Xpulse Gripper, con la cual podremos controlar el movimiento de la herramienta que tengamos acoplada a nuestra máquina, a nuestro paletizador, etcétera. Lo único que hay que tener en cuenta es que esta señal, que nos la da sin programar nada, nos la da cuando llega a la cota final, ¿vale? A la cota de destino. Cuando llega a la cota de destino, esta señal se nos activa, pero es un pulso que dura un ciclo de scan. O sea que habría que capturarlo, pues mantenerlo activado si lo necesitamos con un set o algo así, ¿vale? Sí, porque ya os digo que dura únicamente el ciclo de scan que hayamos definido. Disponemos de un parámetro que veis aquí en la representación, en la gráfica que hay aquí, que es el Gripper Closing Time, en el que podemos configurar un tiempo, tanto positivo como negativo, y lo que hace el equipo es que esta señal de Pulse Gripper la podemos adelantar o retrasar respecto al punto de llegada de mi grupo de ejes, al punto de destino, el tiempo que pongamos aquí. Como al darle el Execute Pick and Place, lo primero que hace es calcular la trayectoria que va a realizar y sabe el tiempo que va a tardar en realizar con esos parámetros la trayectoria, pues desde el instante del inicio del movimiento, pues
como sabe el tiempo que va a tardar, pues 1 segundo o el tiempo que tengamos aquí configurado nos va a dar esa señal. Veis que en la gráfica lo hemos adelantado al XDON, que es la llegada al punto de destino, pues lo adelanto 1 segundo, y si pusiera -1 lo retrasaría 1 segundo. ¿Vale? Estaría en el otro sentido, hacia la derecha. Es decir, 1 segundo después de haber terminado el movimiento nos daría el pulso para utilizarlo, pues eso, pues para cerrar mordazas, abrir o lo que fuera. Esto es lo que llamamos, bueno, el control de herramienta. Bueno, como veis aquí en el último punto, antes que se me olvide, solo está activo o solo funciona este pulso, solo nos va a dar si no usamos el override de velocidad, que ahora lo vamos a ver. El override, la función de override, es una funcionalidad que nos permite modificar la velocidad, aceleración, deceleración, jerk del movimiento mientras está ejecutando este movimiento. Es decir, podemos modificar la velocidad sin alterar la posición final, es decir, el perfil de movimiento se recalcula en base al valor de override que tengamos configurado. Este es un valor que va de 0 a 1, 1 siendo el 100% de velocidad. Es como una ganancia, ¿no? Que se multiplica a la velocidad del movimiento o a la aceleración que hayamos configurado. Veis que 0,5 pues sería la mitad de la velocidad de todos los parámetros del movimiento. La función gripper que acabamos de ver del control de herramientas se desactiva si se modifica el valor de override durante el trayecto y también si iniciamos el movimiento con un valor distinto de 1. Es decir, si ya estamos iniciando el movimiento con un valor de override diferente a 1, tampoco nos va a dar el pulso. Es decir, necesitamos, aparte de mantener la velocidad, ir a la velocidad máxima, entre comillas, que hayamos configurado para ese movimiento, para que trabaje la señal del pulse gripper que hemos visto en la anterior diapositiva. Y a partir de aquí, hasta aquí, estas funcionalidades que teníamos son comunes a los tres tipos de bloques, es decir, a los tres, al base, state y al high. A partir de aquí ya tenemos funcionalidades solo disponibles en las versiones state y high. Como es, por ejemplo, la trayectoria con puntos intermedios. En las versiones state y high podemos definir hasta 10 puntos intermedios de paso para llegar al punto de destino. En cada uno de esos puntos, como veis en el dibujo, es un array, ¿vale? De 10 puntos, y cada uno de esos puntos tiene su posición, su velocidad, su aceleración, su jerk, su blending radius, ¿vale? Etcétera. Podemos definir cómo va hasta cada punto exactamente cómo ejecuta el perfil de movimiento en cada uno de esos puntos. O sea, podemos ir modificando las velocidades entre puntos y puntos, darle más blending radius, menos, etcétera. ¿Cómo se configura, cómo se activan más puntos? Es únicamente en ese array, en el momento en el que un punto de un array tenga una velocidad diferente a 0, ya ese punto estará activado. Si esos puntos tienen velocidad 0, pues no los ejecuta. Mirará el siguiente, a ver si hay alguno otro que tenga una velocidad distinta de 0. En cambio, la aceleración sí que la podemos, excepto el primer punto sí que debe tener aceleración para que pueda empezar el cálculo del perfil. La aceleración sí que puede ser un valor 0 en los puntos intermedios, porque la propia FAST asume el valor que tenga la aceleración o deceleración en el punto anterior. ¿Vale?
O sea, si en un punto o en el punto primero ponemos una aceleración de 10 unidades de segundo cuadrado y en el siguiente punto que utilicemos ponemos una aceleración de 0, asumirá 10. Eso es lo que quiere decir. También podemos definir dentro de estos puntos o de estos arrays, aparte de todos estos parámetros de velocidad, posición, aceleración, etcétera, podemos definir breakpoints. Es decir, podemos definir si en alguno de esos puntos necesitamos quedarnos parados o no. Estos breakpoint, bueno, es una funcionalidad que veremos en el siguiente punto. Pero bueno, se puede definir esos breakpoints en cada uno de los puntos intermedios. Distribución de movimiento. Con distribución de movimiento, no sé si este nombre queda muy claro o no, pero los ejes auxiliares, por ejemplo, el giro, lo asumimos como un movimiento auxiliar, puede repartir su movimiento entre todos los puntos intermedios. Es decir, si tenemos 4 puntos intermedios, y queremos repartir que ese giro se vaya ejecutando entre los 4 puntos intermedios y no solo tenga que girar entre el punto 1 y el punto 2, pues podemos pues eso, repartir el movimiento entre los puntos que necesitemos, ¿vale? Para tener más tiempo para girar y poder no necesitar tanta velocidad en el giro. Y lo único que tenemos que hacer es que en los puntos intermedios configurar en la posición de giro un 999. ¿Vale? Generando un 999, él asumirá que puede seguir girando o puede ejecutar esto lógicamente, como el perfil es calculado antes de iniciar el movimiento, pues él ya ha visto que hay puntos del movimiento auxiliar con valores 999 para que él calcule de una manera diferente el movimiento de ese eje auxiliar, ¿vale? Y reparta el movimiento entre más puntos. Únicamente eso. Los breakpoints que hemos hablado antes, bueno, podemos definir los breakpoints en cada paso intermedio. Lo siguiente, si hemos puesto un breakpoint, nos hemos parado, pues existe un bit para hacer el acknowledge, el reconocimiento de ese punto y poder continuar hacia el siguiente. Y también podemos hacer un pre-acknowledge, un pre-reconocimiento para no ejecutar si no nos interesa ese breakpoint o para que no se pare en ese punto. Es decir, antes de haber llegado a ese punto, si hemos dado ya un pulso del reconocimiento, pues no se parará en el breakpoint siguiente. Y por último, y solo en la versión más alta del bloque, en la versión high, ¿vale? Disponemos de un bit para poder añadir más puntos al perfil. Es decir, si necesitamos más de 10, la versión high nos permitirá añadir más de 10 puntos, tener puntos, entre comillas, ilimitados dentro de la trayectoria. ¿Vale? Y esto es dentro de las funcionalidades, habrá alguna más, pero son las funcionalidades que considero más importantes dentro del bloque tecnológico Pick and Place. Ahora os quería enseñar un poco un ejemplo. Bueno, aquí veis, es un programa del PLC Designer en el que únicamente, bueno, no he programado nada, solo he metido mi bloque de Pick and Place y he definido un grupo de ejes, ¿vale? Tenemos disponibles ya, sin necesidad de hacer nada, en la aplicación de PLC Designer, un grupo de ejes en el que con el botón derecho, tengo que ir offline, perdonad. Estoy offline. Si añado aquí no lo veis.
¿Vale? Añado el device y me permite añadir todas las mecánicas que hemos visto anteriormente, el delta, ¿vale? En mi caso he metido un portal de 3 grados de libertad, como veis aquí. Me pide compilar. Y aquí me pide definir dentro de mis... Vemos la mecánica de mi portal, de mi cartesiano, y me pide definir de los ejes cartesianos A1, A2, A3, con qué eje real voy a trabajar para cada uno de esos ejes cartesianos. Yo tengo aquí metido, no tengo ejes, tengo ejes virtuales llamados eje X, eje Y, eje Z, pues los he añadido. No tengo ningún. Los he añadido a mi cartesiano. ¿Vale? Y podríamos haber puesto aquí una serie de ejes auxiliares. Si hubiera elegido el de 4 grados de libertad, también dispondría aquí del eje de giro directo en mi mecánica. ¿Vale? Entonces, defino mi grupo de ejes que por defecto yo le podría haber llamado cualquier nombre, cartesiano o lo que sea, y este es con el eje con el que tengo o con el nombre que debo meter a mi entrada de Access Group. En los bloques FAST que solo trabajan con un eje o tienen un maestro y un esclavo, pero son ejes individuales, meteré el nombre del eje, en este caso pues yo metería eje X o eje Y o lo que sea, pero aquí al pedirme un grupo de ejes, ¿vale? Yo ya nombro o defino instancio aquí el grupo de ejes con el que va a trabajar esta función FAST. Y ahora únicamente no he programado nada, solo no sé si conocéis también la visualización de la que dispone cada una de nuestras bloques FAST, desde donde podemos probar todas estas funcionalidades, mover mi eje, ¿vale? Antes incluso de haber programado nada. Ya veis que yo no tengo nada programado, únicamente voy online. Transfer y a ver si se vuelve a la vida. Vale, yo tengo aquí mi bloque activado, mi internal control, para poder controlarlo internamente, lo tengo habilitado, tengo el grupo de ejes habilitados y bueno, para que veáis moverse algo, ¿vale? Disponemos de una herramienta aquí para ver la mecánica que hemos metido como a mi grupo de ejes, en mi caso el portal. Y pues podemos mover aquí, ¿vale? Manualmente los ejes, seleccionando el eje que queremos mover, por ejemplo el Z, y lo podemos mover en manual. Lo he movido en el sentido contrario. Veis que ¿vale? Podemos moverlo hacia arriba, hacia abajo, el eje X lo mismo, en positivo, en negativo y el eje Y exactamente igual, ¿vale? Lo movemos en un sentido, en el otro y bueno, como yo he elegido el bloque state, pues vamos a hacerle un posicionado, ¿vale? Para que veáis lo simple que es y veáis cómo se define, en este caso en el state, o cómo están esos arrays de los diferentes puntos. Dentro de los parámetros del bloque tenemos el profile par y aquí tenemos los 10 puntos intermedios que podemos, ¿vale? Hasta 10, que podemos utilizar. Veis que están activos en amarillo los dos primeros. ¿Por qué? Porque tengo una velocidad diferente de 0. En el momento en el que aquí pusiera una velocidad diferente, se me activa. Y ahora
por ejemplo, me voy a ir a la posición 815 en X, 815 en Y y 821 en Z a una velocidad de 1000 unidades por segundo, 2000 de aceleración, ¿vale? Ya tengo definido mi trayectoria, mi punto, y lo único que tengo que hacer es darle la orden de marcha, execute pick and place, y ¿vale? Me irá a ese punto. Si yo ahora quiero poner 2 puntos intermedios, pues le puedo decir que pase primero por el punto 400, por ejemplo, 500 en Z, a esta velocidad, y luego para que veáis el cambio, esto lo vamos a dejar así, y aquí en este punto a una velocidad más lenta, para que veáis los dos. Y no le pongo aceleración, ¿vale? Utilizará la que tenga en el perfil anterior. No sé cuál será el punto mejor de vista. Si le activo, vale, es el segundo punto. Y en el momento en el que llegue, me da la señal de X in position, ¿vale? Y me hubiera dado el pulso del pulse gripper. Lo que pasa es que aquí no lo vemos porque es muy rápido el control de herramienta. Y si ejecuto, bueno, desde este punto vendrá para atrás, y podría hacer un path interrupt. Desde ahí puedo pararlo. Veis que se me ha activado el XPath hold. En el momento en el que lo quite, continuar el movimiento.